Hola, ya estamos en el video entonces para cerrar el ejercicio 4. Como les dije, el Excel no tiene las fórmulas para calcular la mediana y la moda cuando los datos son agrupados o agrupados en intervalos. Cuando nosotros estamos sin agrupar, simplemente tenemos una función que nos la calcula. Por definición, sabemos que la mediana es el valor del medio, ¿sí? Que divide a la muestra en dos partes iguales. Para calcularla, en este caso, hacíamos n más 1 todo dividido entre 2 cuando la muestra era impar. Si la muestra era par, hacíamos n sobre 2 directamente, ¿sí? Bien, estas dos formulitas nos van a servir para poder identificar aquí, o para empezar a identificar cuál es la mediana. Entonces, para esto nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Para esto hacemos lo siguiente. Perdonen que he tenido que sacar eso. Bueno, lo primero que hacemos es calcular, es ver el número el tamaño de la muestra. ¿Par o impar? Impar. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la primera función que les escribí acá. N más 1 sobre 2. Entonces, esto es igual a 29 más 1. Y acá es muy importante los paréntesis para que la fórmula dé bien. Dividido 2. Bien, 15. Fíjense, el 15 entonces sería el valor que yo debería buscar en la columna de frecuencia acumulada. Como no está el valor 15, utilizo el inmediatamente siguiente, en este caso 20. De esta manera me permite identificar cuál es el intervalo que yo voy a utilizar para sacar los valores que voy a reemplazar en la función esta. Podría suceder, es muy remota la posibilidad, pero podría suceder que el mismo valor que yo obtengo de esta pequeña formulita aparezca aquí. Entonces, en ese caso yo ya voy a haber encontrado la mediana. Imaginemos que yo he hecho la división y que me ha dado 20. Entonces, la mediana, en ese caso, sería el límite superior del intervalo en el que se encuentra el 20. ¿Sí? Como les digo, es muy raro. Por tanto, en este caso, nosotros vamos a utilizar, como es 15, utilizamos el siguiente valor más elevado, en este caso el 20. Entonces, este 20 nos marca cuál es el intervalo que vamos a utilizar, como les decía recién, para sacar todos estos valores. Entonces, lo que voy a hacer es ir poniendo los valores acá. Fíjense, el L sub I es el límite inferior. ¿De quién? Del intervalo en el que estábamos hablando, de que hemos seleccionado. Igual a 37. Y para que a ustedes les quede claro, se los voy a ir igualando en colores. Ustedes no es necesario que lo pongan. ¿Sí? Y bien. Van a tener referencia rápida. Esto es igual a n, que en este caso es 29, entre 2, 14 y medio. El F sub I menos 1, fíjense. La F mayúscula indica que es la frecuencia acumulada. La F minúscula indica frecuencia absoluta o frecuencia, ¿sí? Entonces, nuestro intervalo es el I. En el que estamos parados es el I. El I menos 1 es el anterior. Sería 7. Por tanto, el F sub I menos 1 es igual a 7. ¿Sí? Y entonces vamos a darle un color para que tengan una relación. El F sub I, volvemos a la columna de frecuencia, en este caso es la misma que tenemos en el intervalo que hemos seleccionado. ¿Sí? Colorcito, colorcito. Bien, y por último la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. 5. Bien, vamos a hacer lo mismo para este caso que ya tenemos todos los datos para hacer esta ecuación. Entonces, aquí, el LI es lo mismo que el anterior. Por tanto, hacemos Enter, copiamos el colorcito. Este que está aquí, no es este es el último que quedó, creo que es este. Bien. Después, el F sub I es 13, o sea que este es igual
a este F sub i. Enter. Y el color sí que es el lila. Bien. El F sub i menos 1, si este es el F sub i, el menos 1 sería 5, por tanto, igual a esta celda que está aquí. El F sub i, este no, vamos a tener que tener un color diferente, lo vamos a poner rojo. El F sub i más 1, si este es el F sub i, este es el menos 1, este que está aquí, esta celda será la celda F sub i más 1. Bien. Color. Con celeste y celeste. Bien. Y por último, igual a límite superior menos límite inferior. 5. Bien. Entonces ya tenemos todos los valores. Vamos a calcular estas medidas de tendencia central. La media, ya sabemos que se puede calcular de dos maneras, multiplicando cada uno de estos valores, sumando los totales y dividiéndolo por la muestra. O bien, que es lo que voy a hacer aquí, usar la suma producto, que me simplifica la operación. A la suma producto, como primer argumento, le ponemos la matriz de las marcas de clase y después la frecuencia. Cierro, divido por el número de la muestra y ya tengo la media. Ahora, con la mediana va a ser un poquito más complicado. Vamos a escribir esta fórmula. Yo lo voy a empezar haciendo primero por el numerador, el denominador, y después vamos a multiplicar y por último vamos a sumar. Entonces es como que voy de adentro hacia afuera escribiendo la función, para no complicarme con los paréntesis. Entonces, igual, paréntesis, estoy escribiendo la parte de arriba, o el numerador, n sobre 2, clic en n sobre 2, menos f sub i menos 1, es el 7 que tengo aquí, cierro paréntesis. Todo esto lo tengo que dividir por f sub i. F sub i es 13. ¿Sí? Bien. Ya he escrito este cociente. Ahora lo voy a multiplicar por c. Entonces, c multiplica a todo este cociente. ¿Sí? Entonces, abro y cierro y multiplico por c. Bien. Ahora, la suma, acá, cuando ustedes hacían ejercicios combinados, esto hacíamos que separar por una montañita acá los signos más y menos, dividían la ecuación. Acá pasa lo mismo, entonces el L es lo último que sumamos. Por tanto, cierro, si es cerrado he tenido que abrir, y acá le sumo el LI, más esto que está aquí. Ya tenemos la ecuación, ¿sí? Bien, vamos a hacer lo mismo con esta. Un poquito más larga, pero igual, de adentro hacia afuera. Lo último que hacemos es sumar antes de multiplicar todo este cociente. Vamos a escribir entonces el cociente de la parte de arriba. Abro y cierro, para no olvidarme. F sub i, 13, menos F sub i menos 1, 5. Ya lo cerré al paréntesis, ¿lo ven? Todo eso lo tengo que dividir por, y abro paréntesis ahora. Entonces, f sub i menos f sub i menos 1. Entonces, f sub i, 13, menos f sub i menos 1, que es 5. Cierro. Más, y abro paréntesis de nuevo, f sub i menos f sub i más 2, el 8. Cierro. Ahora bien, el cociente de f sub i menos f sub i menos 1 es dividido por todo este denominador. Por tanto, yo acá tengo que poner un paréntesis que encierre esa suma. ¿Sí? Entonces, toda esta suma está dividiendo a esta resta que está aquí arriba. Bien, ahora ¿qué nos queda? Nos queda la multiplicación. La multiplicación está, o mejor dicho, el C está multiplicando a todo este término que tengo aquí, a todo este cociente. Por tanto, tengo que abrir, mejor dicho, cerrar, abrir y cerrar, y multiplicar por C5. Y igual que en la ecuación anterior, tengo que sumar todo este producto
al O28. Más. Bien. Y ahí entonces tenemos el valor de la media, la mediana y la moda. Como ven, se aproximan, pero no son iguales, y esto es debido seguramente a que el hecho de haber tomado intervalos no tan exactos, porque como hemos redondeado, aquí hay unos valores que se nos escapan, ¿no? Y entonces esto puede hacer que las diferencias se vean después en la moda y en la mediana. Es un valor aproximado. Bien, para terminar, vamos a hacer el gráfico. Fíjense, aquí lo tenemos en el ejercicio 4. En el ejercicio 4 acá. ¿Sí? No. En el a ver, video. Estamos en el ejercicio 4, aquí está. Este es el gráfico que vamos a hacer. Fíjense atentamente, lo vamos a hacer en 2 etapas. Como siempre, como hemos aprendido a hacer los gráficos en este caso. Insertamos gráfico de columna, siempre vacío. Perdón, ahí es porque estoy agarrando algo. ¿Ven? Estaba posicionado sobre unos valores, entonces ya me trajo un gráfico terminado. Yo lo quiero en blanco, por lo tanto, el cursor tiene que estar en una celda vacía. Columnas. Fíjense, yo lo voy a poner aquí porque voy a trabajar con estos 2 valores. En primer lugar, botón derecho, seleccionar datos. Agregamos, dejo eso para después, ya saben el título, y voy a incorporar lo primero la frecuencia, que es lo que quiero graficar. ¿Sí? Acepto. Pero en la parte de abajo no quiero que aparezca la frecuencia, sino quiero que aparezcan las marcas de clase. Y acepto. Y después ya tengo, fíjense, ya tengo las barras, ¿sí? Ahora, lo que tengo que hacer es agregar otra vez, perdón, agregar otra vez la frecuencia, ¿sí? Y acepto, ¿lo ven? Entonces aquí yo ya tengo el mismo gráfico hecho, pero con 2 valores diferentes. Entonces lo que hago ahora, porque fíjense que lo que yo tengo aquí es un polígono, ¿sí? Un polígono que muestra el histograma, ¿verdad? Entonces, para transformar eso, yo voy a seleccionar la serie que está en rojo. Voy a ir a cambiar tipo de gráfico y voy a elegir el gráfico este que está aquí. Línea con marcadores. Acepto. Y ya me lo ha transformado, ¿ven? Súper sencillo. Y bueno, ya a partir de aquí ustedes le van a dejar el formato que quieran. Un buen título, identificar qué es lo que es LGX, LGI, y le darán digamos, el valor que quieran. ¿Sí? Ven, acá yo he metido el numerito, esto lo dejo a criterio, que esté bien presentado con títulos, subtítulos, etc. Perdón. En el siguiente video entonces abordamos el final del trabajo práctico.